Esa noche de fiesta entendí que hay golpes que no dejan marca en la piel, sino en el alma de una madre. Mi hijo apareció en su propio cumpleaños con un hematoma morado debajo del ojo derecho. Todos lo vieron, todos callaron. Y entonces su suegro, Alonso, levantó su copa de whisky, sonrió con esa arrogancia que hiela la sangre y dijo en voz alta para que todos escucharan: «Yo solo le enseñé una lección». Hubo risas, hubo palmadas en la espalda, hubo silencio cómplice. Nadie hizo nada. Pero mi hijo se acercó a mí, se inclinó junto a mi oído y susurró tan bajito que solo yo pude escucharlo: «Mamá, ejecuta el plan». Cuando Alonso se dio cuenta de lo que esas palabras significaban, ya era demasiado tarde. Me llamo Ivana Galeana. Tengo 59 años y durante mucho tiempo guardé silencio por amor a mi hijo, por respeto a su matrimonio, por miedo a romper una familia que no era la mía. Pero hay silencios que pesan más que las palabras. Y hay madres que aprenden a esperar el momento justo. Esta es mi historia. Julián nació en una mañana de enero, cuando el frío todavía mordía las calles de la Ciudad de México y las ventanas amanecían empañadas. Fue mi primer hijo, mi único hijo. Desde pequeño tuvo esa mirada noble, esa bondad que a veces confundimos con debilidad. Era el niño que defendía a los más chicos en la escuela, el que traía gatos heridos a casa, el que lloraba en secreto cuando veía injusticias en las noticias. Su padre, mi ex esposo Roberto, siempre decía: «Julián tiene corazón de oro, pero le falta temple». Roberto era policía, un hombre recto, de principios duros pero justos. Nos divorciamos cuando Julián tenía 12 años. No hubo traición, no hubo gritos. Simplemente éramos dos personas que dejaron de caminar en la misma dirección. Pero nunca dejamos de ser una familia. Roberto siguió siendo el padre presente. Yo seguí siendo la madre que cocina pozole los domingos. Y Julián creció sabiendo que el amor no siempre necesita un papel firmado para existir. Cuando Julián cumplió 28 años, conoció a Eloa. Recuerdo la primera vez que la trajo a casa. Era una tarde de septiembre. Ella llevaba un vestido color crema y sonreía con timidez. Tenía esa belleza serena de las mujeres que no necesitan hablar mucho para llenar un espacio. «Mamá, ella es Eloa», me dijo Julián. Y vi en sus ojos ese brillo que solo aparece cuando alguien se enamora de verdad. Eloa era hija única. Su madre había muerto cuando ella tenía 15 años, un cáncer que se la llevó en 6 meses. Desde entonces vivía sola con su padre, Alonso. «Mi papá es muy protector», me dijo Eloa esa tarde mientras tomábamos café en mi cocina. «A veces demasiado, pero es todo lo que tengo». Había algo en su voz, una sombra, un miedo disfrazado de lealtad. Debí haberlo visto entonces. Alonso apareció en nuestras vidas como un vendaval elegante. Era un hombre alto, de espaldas anchas, con ese porte de quien está acostumbrado a que le obedezcan sin cuestionar. Tenía 55 años, una empresa de construcción próspera y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. La primera vez que nos vimos fue en la cena de compromiso. Roberto y yo fuimos juntos, como solíamos hacer en las ocasiones importantes de Julián. Alonso me estrechó la mano con firmeza excesiva. «Así que usted es la famosa Ivana», dijo con una sonrisa que parecía cortesía, pero sonaba a evaluación. «Julián habla mucho de usted. Espero que mi hija haya encontrado una familia a la altura». Roberto, que conocía bien las señales de un hombre que marca territorio, respondió con calma: «La familia se construye con respeto, no con altura». Alonso soltó una risa seca. «Claro, claro. Usted es policía, ¿verdad? Supongo que está acostumbrado a tratar con todo tipo de gente». Esa noche, cuando Roberto me llevó de regreso a casa, me dijo: «Ese hombre es peligroso, Ivana. No de los que llevan pistola, de los que creen que el mundo les pertenece». Yo quise creer que exageraba. Quise creer que el amor de Julián por Eloa sería suficiente. Quise creer que una madre puede proteger a su hijo solo con desear que esté bien. Pero la vida no funciona así. Julián y Eloa se casaron 6 meses después, en una ceremonia pequeña pero hermosa, rodeada de flores blancas y promesas sinceras. Yo lloré. Toda madre llora cuando ve a su hijo prometer su vida a otra persona. Son lágrimas de orgullo mezcladas con un miedo silencioso que no sabemos nombrar.
Alonso dio un discurso esa noche. Habló de su hija como si fuera un tesoro que prestaba con desconfianza. Habló de responsabilidad, de honor, de no decepcionar a quienes confiaban en ti. Y al final, mirando fijamente a Julián, dijo: «Espero que sepas lo afortunado que eres, muchacho, y espero que nunca olvides que hay cosas que no se perdonan». Todos aplaudieron. Yo sentí un escalofrío que no supe explicar. Los primeros meses fueron tranquilos. Julián y Eloa se mudaron a un departamento cerca de Polanco. Él trabajaba como ingeniero civil, ella como maestra de primaria. Los domingos venían a comer a mi casa. Yo preparaba sopa de lima, tostadas, agua de Jamaica. Roberto a veces se unía. Reíamos, contábamos historias. Parecíamos una familia normal. Pero entonces empezaron los cambios. Julián dejó de llegar temprano. Llegaba con ojeras, con silencios que antes no existían. «¿Está todo bien, mijo?», le preguntaba mientras servía el postre. «Sí, mamá. Solo es trabajo. Ya sabes cómo es. Pero yo soy madre, y las madres sabemos cuándo nuestros hijos mienten para protegernos». Una noche, Julián llegó solo. «¿Y Eloa?», pregunté. Se quedó con su papá. Tenían que revisar unos papeles de la empresa. Se sentó en la mesa de la cocina, esa misma mesa donde había hecho tarea de niño, donde había llorado su primer desamor, donde me había contado sus sueños. «Mamá», dijo de pronto, sin mirarme, «¿tú crees que un hombre puede querer demasiado a alguien? ¿Tanto que lo ahoga?». Me senté frente a él. «¿De quién estamos hablando, Julián?». «De Alonso. Eloa no puede tomar una decisión sin consultarlo. Si quiere cambiar de trabajo, él opina. Si quiero llevarla de viaje, él pregunta a dónde, cuándo, por qué. Es como si ella todavía fuera una niña y él no la dejara crecer». «¿Y tú se lo has dicho?». Julián bajó la mirada. «Una vez intenté. Me dijo que yo no entendía lo que era perder a alguien, que él había criado a Eloa solo, que había sacrificado todo por ella, y que nadie iba a alejarlo de su hija. Eso no le da derecho a controlar su vida». «Lo sé, mamá. Pero Eloa no lo ve así. Ella dice que es solo amor, que su papá la protege». Puse mi mano sobre la suya. «A veces el amor también puede ser una cárcel, mijo». No dijo nada más esa noche, pero vi en sus ojos algo que me heló la sangre. Miedo. ¿Alguna vez has confiado demasiado en alguien que no debías? ¿Has guardado silencio cuando tu corazón te pedía gritar? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte, porque a veces compartir el dolor es el primer paso para sanarlo. Hay momentos en la vida de una madre en los que desearías poder regresar el tiempo, no para cambiarlo, sino para abrazar más fuerte a tu hijo y decirle: «Yo voy a protegerte, siempre». Pero la verdad es que no podemos proteger a nuestros hijos de todo. A veces, ni siquiera podemos protegerlos de las personas que dicen amarlos. Pasaron 3 meses desde aquella conversación en mi cocina. 3 meses en los que Julián seguía viniendo los domingos, pero ya no era el mismo. Sonreía, sí. Hablaba, sí. Pero era como ver una fotografía descolorida de alguien que conociste en todo su esplendor. Eloa también venía, pero cada vez más callada. Se sentaba en la mesa con las manos entrelazadas sobre el regazo. Comía poco, y cuando le preguntaba algo, miraba primero a Julián antes de responder, como si necesitara permiso. Roberto lo notó también. Una tarde, después de que se fueron, me dijo mientras recogíamos los platos: «Ese matrimonio no está bien, Ivana». Lo veo en los ojos de Julián. Lo veo en la forma en que Eloa se sobresalta cuando suena su teléfono. «¿Crees que Alonso...?» «No sé qué está pasando», me interrumpió Roberto, secando un vaso con más fuerza de la necesaria. «Pero conozco ese miedo, lo he visto en muchas víctimas, y no me gusta verlo en mi hijo». Fue en noviembre cuando todo empezó a desmoronarse. Julián me llamó un jueves por la noche. Eran casi las 11. Yo ya estaba en la cama, leyendo una novela que no lograba atraparme porque mi mente siempre estaba en mi hijo. «¿Mamá?». Su voz sonaba rota. Me incorporé de inmediato. «¿Qué pasó, mijo? ¿Estás bien?». Hubo un silencio largo, demasiado largo. «Necesito verte mañana. ¿Puedo ir temprano?». «Claro que sí. ¿Quieres que hable con tu papá?». «No, todavía no. Primero necesito hablar contigo». Colgó antes de que pudiera preguntarle más. No dormí esa noche. Julián llegó a las 7 de la mañana. Traía una sudadera gris, jeans y lentes oscuros, a pesar de que el sol apenas comenzaba a salir.
¿Por qué traes lentes adentro de la casa?, le pregunté mientras preparaba café. Se quitó los lentes despacio, y entonces lo vi. Un moretón verdoso alrededor del ojo izquierdo. No era reciente, tal vez de 3 o 4 días. Ya estaba en esa fase de sanar en la que los colores se mezclan entre amarillo, verde y morado. Se me cayó la taza de las manos. No se rompió, pero el café se derramó sobre el piso de la cocina como una mancha oscura que se expandía. Julián, mi voz era apenas un susurro. ¿Quién te hizo eso? Él bajó la mirada. Fue un accidente, mamá. No me mientas, no a mí. Se sentó en la mesa. Puso las manos sobre el mantel bordado que mi madre me había regalado hace 30 años. Ese mantel que había visto 1000 almuerzos familiares, 1000 celebraciones, 1000 confesiones. Alonso, dijo finalmente, y el mundo se detuvo. Fue hace 5 días, comenzó Julián con la voz temblando. Eloa y yo queríamos irnos de vacaciones. Nada grande, solo una semana a Oaxaca. Ella estaba emocionada. Hacía meses que no la veía tan feliz. ¿Y qué pasó? Fuimos a cenar a casa de Alonso para contarle. Pensé que se alegraría, que diría, «Qué bueno, disfruten». Pero en cuanto Eloa mencionó el viaje, su cara cambió. Julián cerró los ojos, como si revivir el momento le doliera físicamente. Dijo que era una irresponsabilidad, que Eloa no podía faltar a su trabajo así como así, que yo estaba siendo egoísta, que solo pensaba en mí. Eloa intentó explicarle que ya había pedido permiso en la escuela, que todo estaba arreglado, pero él no escuchaba. ¿Y entonces? Entonces me puse de pie y le dije que Eloa era mi esposa, no su hija pequeña, que teníamos derecho a tomar nuestras propias decisiones. Julián abrió los ojos. Estaban llenos de lágrimas. Se levantó de la mesa, caminó hacia mí y me dijo, «Nadie me habla así en mi casa, y menos un mocoso que no sabe lo que es sacrificarse por alguien». Y entonces no terminó la frase. No hacía falta. ¿Eloa vio lo que pasó?, pregunté, sintiendo cómo la furia y el miedo se mezclaban en mi pecho. Sí, se quedó paralizada. Luego corrió hacia mí, llorando, gritándole a su papá, pero él solo dijo, «Yo solo le enseñé una lección, a ver si así aprende a respetar». Y después nos fuimos. Eloa no dejaba de disculparse. Decía que su papá estaba estresado, que no era su intención, que yo debía haber sido más cuidadoso con mis palabras. «Julián, escúchame bien», dije, tomando sus manos entre las mías. «Nada de lo que dijiste justifica que te pusiera una mano encima. Nada. Lo sé, mamá. Pero Eloa, ella no lo ve así. Ella creció con ese hombre. Para ella, eso es normal. Me pidió que no dijera nada, que no causara problemas, que su papá era todo lo que tenía». «¿Y el viaje?». Julián soltó una risa amarga. «Cancelado, por supuesto». Me levanté de la mesa, caminé hacia la ventana de la cocina. Desde ahí podía ver el pequeño jardín que Roberto me había ayudado a sembrar años atrás. Rosas, lavanda, romero. Todo crecía en silencio, con paciencia. Pero yo ya no tenía paciencia. «Tienes que denunciarlo», dije sin voltear. «Mamá». «No, Julián, esto no puede quedarse así. Si lo denuncio, pierdo a Eloa. Ella nunca me lo perdonaría. Su papá es lo único que tiene. Si él va a la cárcel, ella me culpará por el resto de su vida». Me volteé hacia él. ¿Y si sigue pasando? ¿Y si la próxima vez es peor? ¿Y si un día no es solo un golpe, sino algo que no podamos reparar? Julián se cubrió el rostro con las manos. «No sé qué hacer, mamá. Amo a Eloa, pero también me estoy perdiendo a mí mismo en este matrimonio». Me senté de nuevo junto a él. Le aparté las manos del rostro con suavidad y lo obligué a mirarme. «Escúchame bien, mijo. Vamos a hacer algo, pero necesito que confíes en mí. ¿Qué quieres hacer?». «Por ahora, nada. Pero quiero que cada vez que Alonso haga algo, me lo cuentes. Cada insulto, cada amenaza, cada momento en que te haga sentir menos. Y si vuelve a tocarte, quiero que me mandes una foto. ¿Entiendes? ¿Para qué? Porque hay silencios que protegen, Julián, pero también hay silencios que matan. Y yo no voy a quedarme callada mientras ese hombre destruye a mi hijo. Mamá, no quiero que te metas en problemas. Los problemas ya están aquí, mijo. Ahora solo estamos decidiendo cómo enfrentarlos». Esa mañana, Julián se quedó conmigo hasta el mediodía. Comimos quesadillas de flor de calabaza, tomamos té de manzanilla y hablamos de cosas pequeñas, de recuerdos de cuando era niño,
de aquella vez que se cayó de la bicicleta y lloró no por el raspón, sino porque se había roto su camisa favorita. Necesitaba recordarle que antes de ser el esposo de Eloa, antes de ser el yerno de Alonso, él era Julián, mi Julián, y nadie iba a quitarme a mi hijo. Cuando se fue, llamé a Roberto. «Necesito verte», le dije. «¿Pasó algo?» «Sí, pero no por teléfono». Nos vimos esa misma tarde en una cafetería cerca de su estación de policía. Roberto llegó todavía con el uniforme puesto. Tenía 58 años, canas en las sienes y esa mirada de hombre que ha visto demasiado. Le conté todo, cada palabra, cada detalle. Cuando terminé, Roberto apretó la mandíbula. Conozco esa expresión. Es la que pone cuando está conteniendo la furia para poder pensar con claridad. «Ese hijo de perra», murmuró. «Roberto, necesito tu ayuda, pero no podemos actuar todavía. Julián tiene miedo de perder a Eloa, y si actuamos sin pruebas suficientes, Alonso va a salirse con la suya». Roberto asintió despacio. «Tienes razón. Necesitamos documentar todo. Fotografías, mensajes, testimonios. Construir un caso sólido». «Mo, ¿cuánto tiempo necesitamos?» «Depende. Si hay más agresiones, con 2 o 3 incidentes bien documentados, podemos levantar una denuncia formal. Pero tiene que ser consistente. Tiene que demostrar un patrón». Me miró fijamente. «Ivana, esto va a ser difícil. Va a ser doloroso, porque significa que tenemos que esperar a que Alonso vuelva a actuar. Y eso implica que Julián va a sufrir más». «Lo sé», dije, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. «Pero es la única forma de protegerlo de verdad. Si actuamos ahora, Alonso va a negar todo. Va a decir que fue un malentendido, y Eloa va a defenderlo. Necesitamos que no haya espacio para dudas». Roberto tomó mi mano sobre la mesa. «Vamos a cuidar a nuestro hijo, Ivana. Te lo prometo». Esa noche, en la soledad de mi casa, me senté en la sala con una libreta vieja y una pluma. En la primera página escribí: «Evidencias. Caso Julián». Debajo anoté la fecha del primer golpe, la descripción que Julián me había dado, el lugar, los testigos. No sabía cuántas páginas más llenaría, pero sabía que cada palabra que escribiera sería un paso más hacia la justicia. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Desde tu casa, desde el trabajo, en un momento robado de tranquilidad. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero saber que no estoy sola en esto, que hay alguien ahí, del otro lado, que entiende lo que significa proteger a quien amas. Dicen que el mal nunca llega gritando. Llega despacio, con pasos silenciosos, disfrazado de preocupación, de amor, de protección. Y cuando te das cuenta de que ya está adentro, es demasiado tarde para cerrar la puerta. Pasaron 2 semanas desde aquella conversación con Roberto. 2 semanas en las que mi teléfono se convirtió en mi peor compañía. Cada vez que sonaba, mi corazón se detenía. Cada vez que veía el nombre de Julián en la pantalla, pensaba: «Por favor, que solo sea para saludar. Por favor, que no haya pasado nada». Pero las madres sabemos cuando algo está mal incluso antes de que suene el teléfono. Era un sábado de diciembre. Recuerdo el olor a canela que llenaba mi cocina porque estaba preparando ponche para una reunión de amigas. Afuera, el cielo estaba gris, amenazando con lluvia. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Julián. No eran palabras, era una fotografía. Cuando la abrí, sentí que el suelo se movía debajo de mis pies. Era su brazo izquierdo, desde el codo hasta la muñeca, una serie de moretones oscuros. No eran de un golpe, eran marcas de dedos, de alguien que lo había agarrado con fuerza, con rabia. Debajo de la foto, un mensaje. Fue ayer, en su oficina, delante de Eloa. Llamé de inmediato. Julián contestó al tercer timbre. Su voz sonaba cansada, derrotada. «¿Qué pasó, mijo?» Escuché un suspiro largo del otro lado. Eloa y yo fuimos a su oficina porque necesitábamos que firmara unos papeles del seguro médico de ella. Está a su nombre todavía. Pensamos que sería rápido. ¿Y? Llegamos y estaba de mal humor. Había tenido problemas con un contrato de obra. Estaba gritándole a alguien por teléfono cuando entramos. Nos hizo señas de que esperáramos. Julián hizo una pausa. Escuché voces de fondo. Luego, el sonido de una puerta cerrándose. «¿Dónde estás?», pregunté. «En el baño de mi trabajo. No quiero que nadie me escuche».
Sigue, mijo. Cuéntame. Cuando colgó, Eloa le explicó lo del seguro. Alonso revisó los papeles y dijo que no iba a firmar. ¿Por qué? Porque según él, si Eloa quería independencia, tenía que aprender a valerse por sí misma, que estar casada no significaba que él iba a seguir resolviendo todo. Apreté el teléfono con fuerza. Pero es su seguro médico, Julián. Ella necesita esos papeles para poder cambiarlo a tu póliza. Lo sé, mamá. Se lo dije. Le expliqué que solo necesitábamos su firma para hacer el trámite, que no estábamos pidiéndole dinero ni nada, solo un papel firmado. ¿Y él qué dijo? Me dijo que me callara, que yo no entendía nada, que me había metido en su familia y ahora quería cambiar todo. Eloa empezó a llorar. Le rogó que por favor firmara, y eso lo enfureció más. La voz de Julián se quebró. Dijo que estaba cansado de que yo la pusiera en mi contra, que yo la estaba manipulando para alejarla de él. Se paró de su escritorio, caminó hacia mí y me agarró del brazo. ¿Delante de Eloa? Sí. Me apretó tan fuerte que pensé que me iba a romper el hueso. Me dijo, escúchame bien, muchacho, Eloa es mi hija. Antes de que tú aparecieras, yo ya la estaba cuidando. Y voy a seguir cuidándola aunque tú no lo entiendas. ¿Y Eloa qué hizo? Silencio. Nada, mamá. Se quedó ahí parada, llorando, pero no dijo nada. No me defendió. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe. Porque una cosa es que un hombre agresivo te lastime. Otra muy distinta es que la persona que amas te deje solo en medio de la tormenta. ¿Se fueron después de eso? Sí. Pero antes Alonso firmó los papeles, los aventó sobre el escritorio y dijo, toma, para que veas que yo sí cumplo, aunque tú no lo merezcas. Julián, esto ya no es solo control, esto es violencia física. Tienes que hacer algo. Ya lo sé, mamá. Pero Eloa me pidió que no causara problemas. Dice que su papá está pasando por un momento difícil con el trabajo, que es el estrés, que si yo fuera más paciente, todo estaría mejor. Mijo, el estrés no justifica la violencia. Nada la justifica. Lo sé, pero en su voz había resignación, como si ya no tuviera fuerzas para luchar. Esa noche guardé la fotografía en una carpeta de mi teléfono que titulé Evidencias. También la imprimí y la guardé en la libreta que había empezado con Roberto. 2 incidentes en menos de un mes. El patrón ya estaba claro. Al día siguiente, domingo, Julián y Eloa vinieron a comer como siempre, pero esta vez todo era diferente. Eloa traía los ojos hinchados. Julián traía una camisa de manga larga a pesar del calor. Yo preparé mole con arroz, agua de horchata y traté de mantener la conversación ligera, pero había una tensión en el aire que ninguno de nosotros podía ignorar. ¿Cómo están las cosas en el trabajo, Eloa?, pregunté mientras servía el postre. Ella sonrió débilmente. Bien, señora Ivana. Los niños están muy emocionados con las posadas. ¡Qué bonito! ¿Ya tienen plan para Navidad? Eloa miró a Julián. Luego bajó la vista. Vamos a pasar Nochebuena con mi papá. Él nos invitó. Sentí cómo Julián se tensaba al lado de su esposa. ¿Y Año Nuevo? Insistí. También, respondió Eloa en voz baja. Entiendo. No dije nada más, pero cuando Eloa se levantó para ir al baño, me acerqué a Julián. ¿Estás bien con eso? Él removió el flan en el plato sin comer. No tengo opción, mamá. Si digo que no, Eloa llora. Dice que su papá va a estar solo, que ella es lo único que tiene. Y yo no quiero ser el esposo que la obliga a elegir entre su familia y yo. Pero tú también eres su familia, Julián. Para ella, yo soy lo nuevo. Alonso es para siempre. Eloa regresó del baño. Seguimos comiendo en silencio incómodo. Cuando terminaron, se despidieron rápido. Gracias por la comida, señora Ivana, dijo Eloa, abrazándome con esa fragilidad de quien está a punto de quebrarse. Cuídate mucho, mija, le dije, apretándola un poco más fuerte. Cuando se fueron, me quedé parada en la puerta, viendo cómo el auto se alejaba por la calle. Y entonces lloré. Lloré por mi hijo que estaba atrapado. Lloré por Eloa que no podía ver que su padre la estaba usando. Lloré por mí, porque me sentía impotente. Esa semana llamé a Roberto. Ya tenemos 2 incidentes documentados, le dije. ¿Es suficiente? Todavía no. Necesitamos un tercero. Y necesitamos que sea más claro. Que no pueda negarlo. ¿Cuánto más tiene que sufrir mi hijo, Roberto? Lo sé, Ivana, lo sé. Pero si actuamos ahora, Alonso va a contratar al mejor abogado de la ciudad.
Va a decir que fue defensa propia, que Julián lo provocó, que todo es un malentendido. Necesitamos algo irrefutable. ¿Y si la próxima vez es peor? ¿Y si Julián termina en el hospital? Roberto guardó silencio. Luego dijo: voy a hablar con él. Voy a decirle que si algo pasa, me llame inmediato, que no se quede callado, y voy a asegurarme de que entienda que esto no es su culpa. Pasó Navidad. Julián y Eloa fueron con Alonso. Yo pasé Nochebuena con Roberto y algunos amigos de su estación de policía. Brindamos, comimos, reímos, pero mi mente estaba en otro lado. Imaginaba a mi hijo en la casa de Alonso, fingiendo que todo estaba bien, soportando comentarios, tragándose la rabia. A la 1 de la mañana, mi teléfono vibró. Un mensaje de Julián. «Feliz Navidad, mamá. Te amo. Gracias por siempre estar ahí». Respondí de inmediato. «Feliz Navidad, mi amor. Yo también te amo. Siempre voy a estar para ti. Siempre». Guardé el teléfono y cerré los ojos. Y recé. Recé para que mi hijo tuviera fuerza. Recé para que Eloa despertara. Recé para que Alonso cometiera un error tan grande que ya no pudiera ocultarse, porque hay silencios que protegen, pero también hay silencios que matan, y yo ya no iba a quedarme callada. ¿Alguna vez has tenido que esperar el momento justo para actuar? ¿Has guardado evidencias, pruebas, palabras para proteger a alguien que amas? A veces la paciencia es la forma más dolorosa del amor. Cuéntame, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Hay amores que nos salvan, y hay amores que nos destruyen despacio, tan despacio que cuando queremos escapar, ya no recordamos cómo era respirar sin dolor. Eloa amaba a su padre, y ese amor la estaba matando en vida. Enero llegó con esa calma engañosa que viene después de las fiestas. Las calles de la ciudad volvieron a llenarse de tráfico, las oficinas abrieron sus puertas, y la vida continuó como si nada hubiera pasado. Pero en mi casa, en mi corazón, nada era igual. Julián me llamaba casi todos los días, a veces solo para saludar, a veces para decirme que estaba bien, aunque yo sabía que mentía, y a veces, en medio de una conversación sobre el clima o sobre qué había comido, dejaba escapar pequeñas verdades. Ayer Alonso me llamó para preguntarme por qué no lo había invitado a un evento de mi trabajo. Eloa dice que deberíamos mudarnos más cerca de la casa de su papá, para que él no se sienta solo. Alonso opina que debería cambiar de trabajo. Dice que en su empresa me pagarían mejor. Cada frase era una cadena más. Cada llamada, un grito silencioso de auxilio. Una noche de mediados de enero, Julián apareció en mi puerta sin avisar. Eran casi las 10. Yo estaba en pijama, viendo una película vieja en la televisión. Cuando abrí la puerta, lo vi parado ahí con una bolsa de pan dulce en la mano y los ojos rojos. «¿Puedo quedarme esta noche?», preguntó con voz de niño asustado. «Claro que sí, mijo. Pasa». Preparé chocolate caliente. Nos sentamos en la sala, uno al lado del otro, en el mismo sillón donde él solía acurrucarse cuando era pequeño y tenía pesadillas. «¿Quieres contarme qué pasó?», pregunté con suavidad. Julián mordió una concha, masticó despacio, tragó. «Hoy Eloa y yo tuvimos una pelea. Una de esas que duelen porque sabes que no llevan a ningún lado. ¿Por qué pelearon? Porque estoy cansado, mamá. Cansado de que cada decisión que tomamos tenga que pasar por la aprobación de Alonso. Cansado de que Eloa lo defienda siempre. Cansado de sentir que en mi propio matrimonio soy un invitado». Puse mi mano sobre su hombro. «¿Qué le dijiste?». Le dije que necesitábamos poner límites, que Alonso no podía seguir controlando nuestras vidas, que si queríamos tener hijos algún día, teníamos que aprender a ser una familia independiente. ¿Y ella qué respondió? Julián soltó una risa amarga. Que yo no entendía lo que era crecer sin madre, que su papá había sacrificado todo por ella, que yo era egoísta por pedirle que eligiera. Pero tú no le estás pidiendo que elija, mijo, le estás pidiendo que construyan algo juntos. Lo sé, pero para ella es lo mismo. Esa noche, Julián se quedó en su antigua habitación. Yo no pude dormir. Me quedé despierta, mirando el techo, recordando todas las veces que había cuidado a mi hijo de fiebres, de raspones, de corazones rotos de adolescente. Pero esto era diferente. Esto no lo podía curar con un té de manzanilla y un abrazo. A la mañana siguiente, cuando Julián se fue al trabajo, llamé a Eloa.
Sé que tal vez no debía hacerlo. Sé que meterme en el matrimonio de mi hijo podía empeorar las cosas, pero soy madre, y las madres no saben quedarse quietas cuando sus hijos sufren. Eloa contestó al cuarto timbre. Su voz sonaba cansada. «Señora Ivana». «Hola, mija. ¿Tienes un momento para hablar?» Hubo una pausa. «Sí, claro. ¿Pasó algo?» «Julián vino a mi casa anoche. Estaba muy triste». Escuché un suspiro del otro lado. «Ya sé, tuvimos una discusión. Eloa, no te estoy llamando para regañarte. Solo quiero entender qué está pasando». Otro silencio. Luego, su voz se quebró. «No sé qué hacer, señora Ivana. Amo a Julián. De verdad lo amo. Pero también amo a mi papá. Y siento que me están pidiendo que elija. Y yo no puedo. Nadie te está pidiendo que elijas, mija. Julián solo quiere que ustedes tengan espacio para crecer como pareja. Pero mi papá se va a sentir abandonado. Él me necesita. Desde que mi mamá murió, yo soy todo lo que tiene. Eloa, tu papá es un hombre adulto, con una empresa, con amigos, con una vida. Tú no eres responsable de su soledad. Usted no entiende», dijo con voz temblorosa. «Mi mamá murió cuando yo tenía 15 años. Mi papá dejó de dormir, dejó de comer, se encerró en el trabajo para no pensar. Yo fui la que lo ayudó a salir adelante. Yo fui la que le preparaba la comida, la que se aseguraba de que no estuviera solo. ¿Y ahora qué? ¿Se supone que debo dejarlo solo porque me casé? No, mija. Pero tampoco puedes sacrificar tu matrimonio por cuidar a tu papá. Julián no entiende eso. Él creció con sus dos padres. Ustedes se divorciaron, pero siguieron siendo amigos. Él no sabe lo que es perder a alguien así». Esas palabras me dolieron, porque tenía razón. Julián y yo habíamos tenido la fortuna de un divorcio civilizado. Roberto y yo nos separamos, sí, pero nunca dejamos de ser familia. Eloa había crecido en una casa donde la muerte dejó un agujero que nadie pudo llenar, y Alonso había usado ese agujero para mantenerla cerca, para hacerla sentir culpable, para convertirla en su salvavidas emocional. «Eloa», dije con la voz más suave que pude, «sé que amas a tu papá, y está bien, pero el amor no puede ser una cadena. Tu papá tiene que aprender a vivir su vida sin depender de ti, y tú tienes que aprender a construir tu propia familia sin sentir que estás traicionando a nadie». «No es tan fácil, señora Ivana». «Lo sé, mija, lo sé». Colgamos poco después. No sé si mis palabras la ayudaron o la hicieron sentir peor, pero al menos lo intenté. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que Julián regresó con Eloa, pero algo entre ellos se había roto. Lo vi en la forma en que ya no se tomaban de la mano cuando venían a comer. Lo vi en cómo Eloa servía agua sin preguntarle a Julián si quería. Lo vi en cómo él miraba por la ventana mientras ella hablaba, como si estuviera en otro lugar. Y entonces llegó febrero, el mes en que todo cambió. Era un viernes. Julián tenía una presentación importante en su trabajo, un proyecto grande que había estado preparando durante meses. Me llamó esa mañana, emocionado. «Mamá, hoy es el día. Si esto sale bien, me van a dar el ascenso que he estado esperando. Estoy muy orgullosa de ti, mijo. Vas a hacerlo increíble». «Gracias, mamá. Te llamo en la noche para contarte cómo me fue». Pero no me llamó esa noche. Me llamó a las 11 de la mañana del día siguiente, y su voz estaba rota. «No conseguí el ascenso», dijo sin saludar. «¿Qué pasó?» «Llegué tarde a la presentación. Muy tarde. Cuando llegué, ya habían elegido a otra persona». «¿Por qué llegaste tarde?» Silencio. «Julián, ¿por qué llegaste tarde?» «Porque Alonso me llamó a las 7 de la mañana. Dijo que necesitaba que lo ayudara con algo urgente en su oficina. Le dije que tenía la presentación. Me dijo que solo sería media hora, que era importante». Cerré los ojos. «¿Y fuiste?» Eloa me rogó que fuera. Dijo que su papá nunca pedía ayuda, que si era urgente, debía ser grave. Así que fui. ¿Y qué era tan urgente? Julián soltó una risa llena de amargura. Quería que lo ayudara a mover unas cajas de su bodega, cajas que cualquier empleado podía mover. Me tuvo ahí 2 horas, mamá. 2 horas moviendo cajas mientras yo le decía que tenía que irme. Y él solo decía, «Ya casi terminamos, muchacho. Un poco más de paciencia». Julián, cuando llegué al trabajo, ya era demasiado tarde. Mi jefe estaba furioso.
Dijo que no podía confiar en alguien que no se tomaba en serio las oportunidades. Le perdí años de trabajo por mover unas malditas cajas. Escuché cómo lloraba del otro lado. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de furia, de impotencia, de darse cuenta de que había sido usado. ¿Eloa sabe lo que pasó?, pregunté. Sí, le conté. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Qué? Que seguramente habrá otras oportunidades, que su papá no lo hizo con mala intención, que yo estoy exagerando. Apreté el teléfono con tanta fuerza que pensé que lo iba a romper. Mijo, escúchame bien. Esto no fue un accidente. Alonso sabía exactamente lo que estaba haciendo. Te saboteó. Lo sé, mamá, lo sé. Pero Eloa no lo ve así. Y yo ya no sé cómo hacer que entienda. Esa tarde agregué una nueva entrada en mi libreta. Roberto revisó la libreta esa noche cuando vino a visitarme. Esto ya es suficiente para levantar una denuncia, dijo. Tenemos agresión física documentada, manipulación emocional, control coercitivo. Podemos proceder. ¿Y si Eloa lo defiende? Entonces va a ser más difícil. Pero con las fotografías, con los testimonios de Julián, con el patrón documentado, podemos construir un caso. ¿Cuándo? Roberto me miró fijamente. Cuando Julián esté listo. Porque esto tiene que salir de él. Él tiene que ser quien diga, basta. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Tal vez en tu cocina, preparando la cena, tal vez en tu cuarto, antes de dormir, tal vez en el camino al trabajo. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Necesito saber que hay alguien ahí que entiende lo que es amar a alguien que no puede salvarse a sí mismo. Hay momentos en la vida en los que ya no puedes fingir que todo está bien, en los que las grietas se hacen tan grandes que ni todo el amor del mundo puede esconderlas. Para Julián, ese momento llegó en marzo, y para mí fue el momento en que entendí que mi hijo ya no estaba luchando por salvar su matrimonio, estaba luchando por no perderse a sí mismo. Los primeros días de marzo fueron extrañamente tranquilos. Julián venía a visitarme más seguido, a veces solo, a veces con Eloa. Pero incluso cuando venían juntos, había un abismo entre ellos que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. Yo preparaba comida, escuchaba, esperaba, porque había aprendido que a veces lo único que una madre puede hacer es estar presente. Un lunes por la tarde, mientras regaba las plantas de mi jardín, sonó mi teléfono. Era Julián. «Mamá, ¿puedes venir a mi casa? Necesito que veas algo». Su voz sonaba extraña, no triste, no enojada, solo vacía. ¿Pasó algo? Solo ven, por favor. Conduje hasta su departamento en Polanco. Era un edificio moderno, con vigilancia en la entrada y jardines bien cuidados. El tipo de lugar que promete seguridad. Pero yo sabía que las peores tormentas ocurren puertas adentro. Julián me esperaba en la puerta de su departamento. Traía jeans y una camiseta gris. Tenía ojeras profundas. «¿Dónde está Eloa?», pregunté. «En la escuela. Tiene junta con padres de familia. No llega hasta las 7». Entré al departamento. Todo estaba ordenado, limpio, como si nada malo pudiera pasar en un lugar tan bonito. Julián cerró la puerta detrás de mí. «Necesito que veas esto», dijo, caminando hacia el estudio. El estudio era pequeño. Tenía un escritorio, una computadora y estantes llenos de libros de ingeniería. En la pared había un corcho con fotografías de él y Eloa, sonriendo, abrazados, felices, o al menos fingiendo serlo. Julián abrió uno de los cajones del escritorio y sacó una caja de zapatos. «La encontré ayer», dijo, dejándola sobre el escritorio. «Estaba buscando unos documentos y la vi escondida detrás de unas carpetas viejas». «¿Qué es?». «Ábrela». Abrí la caja. Dentro había papeles, muchos papeles, recibos bancarios, estados de cuenta, contratos, todos a nombre de Eloa. Empecé a revisarlos uno por uno, y con cada papel que leía, sentía cómo la rabia crecía en mi pecho. Había transferencias mensuales de la cuenta de Eloa hacia la cuenta de Alonso, 20,000 pesos cada mes, durante los últimos 2 años. También había un contrato, un préstamo que Eloa había firmado a nombre de su padre, 300,000 pesos, con su departamento como garantía. «Julián», susurré, «sigue leyendo». Había correos impresos, conversaciones entre Eloa y su padre. En uno de ellos, Alonso le pedía dinero para cubrir gastos de la empresa. Eloa respondía,
Papá, ya te di todo lo que tenía este mes. No puedo más. Alonso contestaba, hija, ¿me vas a dejar caer después de todo lo que he hecho por ti? Tú eres lo único que tengo. No me abandones. Y Eloa respondía, está bien, papá. Voy a ver qué puedo hacer. Había más correos, más súplicas, más chantajes disfrazados de amor. Y al final de la caja había algo que me rompió el corazón. Una carta escrita a mano por Eloa, sin fecha, sin destinatario. Decía, no sé cuánto tiempo más puedo seguir así. Amo a Julián, pero siento que le estoy fallando. Amo a mi papá, pero siento que me está ahogando. A veces pienso que sería más fácil desaparecer, que así nadie tendría que elegir, que así nadie sufriría por mi culpa. Cerré la caja. Miré a Julián. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Ella nunca me dijo nada, susurró. Nunca me dijo que su papá le estaba sacando dinero. Nunca me dijo que había firmado un préstamo con nuestro departamento de garantía. Nunca me dijo que estaba pensando en desaparecer. Mijo, yo pensaba que el problema era que ella lo defendía por amor, pero no es eso, mamá. Ella tiene miedo. Miedo de decirle que no, miedo de abandonarlo, miedo de que si no lo cuida, él se va a derrumbar. Eso no es amor, Julián. Eso es manipulación. Lo sé, pero ella no lo ve así. Para ella, cuidar a su papá es lo único que sabe hacer. Es lo único que le enseñaron. Me senté en la silla del escritorio. Julián se quedó de pie, mirando por la ventana. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté. No lo sé. Si le digo que encontré esto, va a pensar que estoy invadiendo su privacidad. Va a sentirse traicionada y probablemente va a defender a su papá otra vez. Pero no puedes quedarte callado, Julián. Esto es grave. Alonso la está usando, la está extorsionando emocionalmente. Ya lo sé, mamá, pero cada vez que intento hablar con ella, termina llorando. Termina diciendo que yo no entiendo, y yo ya no sé cómo ayudarla. Esa tarde, tomé fotografías de todos los documentos con mi teléfono. Le pedí permiso a Julián, y él asintió en silencio. Necesitamos tener esto documentado, le dije. Por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si acaso las cosas empeoran. Julián no preguntó más. Sabía que yo tenía razón. Cuando llegué a mi casa esa noche, llamé a Roberto. Tenemos un problema más grande de lo que pensábamos, le dije. Le conté todo. Los documentos, las transferencias, el préstamo, la carta de Eloa. Roberto escuchó en silencio. Luego dijo, esto ya no es solo violencia física, Ivana. Esto es violencia económica. Alonso está usando a su hija como cajero automático, y lo peor es que ella cree que es su obligación. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos que Eloa hable. Necesitamos que ella entienda que lo que está pasando no es normal. Pero mientras ella lo defienda, va a ser muy difícil proceder legalmente. ¿Y si no habla? Entonces Julián tiene que tomar una decisión. O se queda y sigue sufriendo, o se va y salva lo que le queda de sí mismo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en Eloa, en esa niña de 15 años que perdió a su madre y se convirtió en el soporte emocional de un hombre que debió haberla protegido. Pensé en Alonso, en cómo había convertido el duelo en control, en cómo había usado el amor de su hija para encadenarla, y pensé en Julián, en mi hijo noble, de corazón bondadoso, atrapado en medio de una guerra que no era suya. 2 semanas después, Julián me llamó de nuevo. Mamá, hablé con Eloa. ¿Qué le dijiste? Le dije que encontré los papeles, que sé lo del dinero, que sé lo del préstamo. ¿Y ella qué dijo? Hubo un silencio largo. Lloró durante horas. Dijo que tenía vergüenza, que no quería que yo supiera, que su papá le había prometido que iba a devolverle todo el dinero cuando su empresa mejorara. Julián, eso no va a pasar. Ya lo sé, mamá, y ella también lo sabe. En el fondo, lo sabe, pero no puede aceptarlo. ¿Qué van a hacer ahora? Vamos a ir a terapia. Eloa aceptó. Dice que quiere entender por qué no puede decirle que no a su papá. ¿Por qué siempre siente culpa? Eso es bueno, mijo. Es un paso. Sí, pero tengo miedo, mamá. ¿De qué? De que cuando Alonso se entere de que estamos en terapia, las cosas empeoren, porque él va a sentir que lo estamos traicionando. Y Julián tenía razón, porque cuando Alonso se enteró, una semana después, todo explotó. Eloa le contó a su padre que estaban yendo a terapia de pareja. No le dijo el motivo real, solo le dijo que querían fortalecer su matrimonio.
Alonso se presentó en el departamento de ellos un sábado por la mañana, sin avisar, como siempre. Tocó la puerta con fuerza. Cuando Julián abrió, Alonso entró sin permiso. ¿Terapia?, dijo con voz alta mirando a Eloa. ¿Ahora resulta que necesitas terapia? ¿Qué te ha estado metiendo este muchacho en la cabeza? Eloa intentó calmarlo. Papá, no es eso. Solo queremos mejorar nuestra comunicación. Comunicación, repitió Alonso con desprecio. Antes de que te casaras, tú y yo nos comunicábamos perfectamente. Ahora resulta que necesitas un extraño para que te diga cómo vivir tu vida. Julián dio un paso adelante. Señor Alonso, con todo respeto, esto es entre Eloa y yo. Alonso se volteó hacia él. Su mirada era de hielo. Tú no me vas a decir qué es entre quién, muchacho. Eloa es mi hija, y mientras yo viva, voy a cuidarla de gente como tú. ¿Gente como yo?, preguntó Julián, sintiendo cómo la rabia le subía por la garganta. Gente que la manipula, gente que la aleja de su familia, gente que le mete ideas en la cabeza. Yo no la estoy manipulando. La amo. Alonso soltó una risa seca. Si la amaras, no la tendrías en terapia. Esa conversación terminó con Alonso saliendo del departamento dando un portazo. Y con Eloa llorando en el piso de la sala, diciéndole a Julián, ¿ves? Esto es lo que pasa cuando intentamos hacer las cosas a tu manera. Mi papá se enoja, y yo soy la que queda en medio. Julián no dijo nada, solo la abrazó, aunque sabía que ese abrazo ya no arreglaba nada. ¿Alguna vez has descubierto algo que cambia todo lo que creías saber? ¿Has encontrado verdades escondidas que duelen más que las mentiras? A veces, descubrir la verdad es solo el principio del dolor. Cuéntame, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Julián? Hay verdades que llegan como un susurro, y hay verdades que llegan como un golpe que te deja sin aire. La verdad sobre Alonso llegó de las dos formas, y cuando finalmente la vimos completa, ya no hubo forma de fingir que no existía. Abril trajo consigo lluvias inesperadas y un silencio tenso en la familia. Julián y Eloa seguían yendo a terapia, cada semana, los jueves por la tarde. Julián me contaba poco de las sesiones, pero lo poco que me contaba era suficiente para entender que estaban tocando heridas profundas. La terapeuta le preguntó a Eloa cuándo fue la última vez que tomó una decisión sin consultar a su papá. Me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. Eloa no pudo responder. Se quedó en silencio durante 10 minutos. ¿Y tú qué dijiste? Nada. Solo la tomé de la mano. Y esperé. Eso es bueno, mijo. Estás haciendo lo correcto. Pero en sus ojos vi algo que me preocupó. Cansancio. El tipo de cansancio que no se cura con dormir. Alonso, por su parte, había intensificado su presencia. Llamaba a Eloa 3, 4 veces al día, siempre con alguna urgencia, siempre con algún problema que solo ella podía resolver. Hija, necesito que vengas a la casa. La lavadora no funciona. Hija, ¿puedes pasar por el súper? Me duele la espalda. Hija, estoy solo. ¿No puedes venir a cenar conmigo? Y Eloa siempre iba. Siempre dejaba lo que estaba haciendo. Siempre corría a rescatar a un hombre que no necesitaba ser rescatado. Es como si tuviera un radar, me dijo Julián una noche. Cada vez que Eloa y yo estamos bien, cada vez que tenemos un día tranquilo, Alonso llama con alguna emergencia. Y ella va, siempre va. ¿Se lo has dicho a la terapeuta? Sí. Ella dice que es un patrón de codependencia, que Alonso ha entrenado a Eloa para que se sienta culpable cada vez que no está disponible para él. ¿Y Eloa qué opina? Julián bajó la mirada. Dice que entiende lo que dice la terapeuta, pero que no puede dejar a su papá solo, que es diferente cuando es tu propio padre. Y entonces llegó el día en que todo cambió. Fue un sábado de mediados de abril, uno de esos días nublados que amenazan con tormenta pero nunca llueve. Julián me llamó a las 2 de la tarde. Su voz sonaba diferente, firme, decidida. Mamá, necesito que vengas conmigo a un lugar. ¿A dónde? A la empresa de Alonso. Hay algo que necesito mostrarte. ¿Qué pasó? No por teléfono, solo ven. Pasé por él a su departamento. Eloa no estaba. Había ido a visitar a Alonso, como siempre. Conduje siguiendo las indicaciones de Julián hasta llegar a una zona industrial al sur de la ciudad. La empresa de Alonso era un edificio gris, rodeado de bodegas y camiones de carga. ¿Qué estamos haciendo aquí?, pregunté.
Ayer Eloa recibió una llamada del banco, explicó Julián mientras bajábamos del auto. Le dijeron que el préstamo que firmó a nombre de su papá está en mora, que si no pagan pronto van a proceder legalmente contra ella. ¿Y Alonso qué dijo? Que era un error, que él ya había pagado, que el banco estaba equivocado. Pero tú no le creíste. No. Así que esta mañana vine aquí. Le dije a uno de los empleados que era el yerno de Alonso y que necesitaba revisar unos documentos. El empleado, un señor mayor que lleva años trabajando aquí, me miró con lástima y me dijo: «Tú también le prestaste dinero, ¿verdad?» Sentí un escalofrío. Julián me llevó hasta una pequeña oficina en la parte trasera del edificio. Había un escritorio lleno de papeles, calendarios viejos en la pared y olor a café frío. El empleado estaba ahí, un hombre de unos 60 años, de manos ásperas y mirada cansada. «Don Julián», dijo al vernos, «trajo a su mamá». «Sí, ella necesita saber la verdad». El hombre asintió y sacó una carpeta de uno de los cajones. «Mire, señora», me dijo, entregándome la carpeta. «Yo trabajo para don Alonso desde hace 15 años. Lo respetaba. Pensaba que era un buen hombre. Pero con los años fui viendo cosas». Abrí la carpeta. Dentro había documentos, contratos, recibos, cheques sin fondos. «La empresa de don Alonso quebró hace 3 años», continuó el empleado. «Tuvo problemas con un proyecto grande. Perdió dinero. Muchos de nosotros dejamos de recibir pago completo. Algunos renunciaron. Yo me quedé porque necesito el trabajo». «¿Y cómo sigue funcionando la empresa?», preguntó Julián. «Con el dinero de su esposa, joven. Don Alonso le saca dinero cada mes. Le dice que es para gastos de la empresa, pero la verdad es que la empresa ya no genera casi nada. Apenas tenemos 2 o 3 contratos pequeños. El resto es pura fachada». Sentí cómo la rabia me subía por el pecho. ¿Eloa sabe esto? No lo creo, señora. Don Alonso es muy bueno mintiendo, muy bueno haciendo que la gente se sienta culpable. He visto cómo le habla a su hija. Siempre es la misma historia. «Estoy sacrificándome por ti. Estoy trabajando día y noche. Estoy solo y cansado». Pero la verdad es que él llega a las 11 de la mañana, se va a las 3 de la tarde y el resto del día está en su casa viendo televisión. El empleado sacó otro documento. «Y esto es lo peor, señora. Mire, era un contrato de préstamo, firmado por Alonso, con la casa de Eloa como garantía, pero no era el mismo préstamo que Julián había encontrado en la caja de zapatos. Era otro, más reciente, de hace 2 meses, por 500,000 pesos. «Hay 2 préstamos», susurré. «Sí, señora, y ninguno de los 2 está pagado. Don Alonso usó el dinero para sus gastos personales, no para la empresa, para él». Julián se dejó caer en una silla. «Eloa no sabe nada de este segundo préstamo», dijo con voz rota. «Alonso le hizo firmar los papeles diciéndole que eran para renovar un seguro de la casa. Ella confió en él. Firmó sin leer». El empleado asintió con tristeza. «Lo siento mucho, joven. Yo quise decir algo antes, pero don Alonso es mi jefe, y yo tengo familia que mantener. Pero ya no puedo quedarme callado. No es justo lo que le está haciendo a su hija». Esa tarde, Julián y yo salimos de la empresa con copias de todos los documentos. Nos subimos al auto en silencio. Ninguno de los dos sabía qué decir. Finalmente, Julián habló. «Mamá, ¿qué voy a hacer? Si le muestro esto a Eloa, se va a derrumbar. Va a sentir que su vida entera ha sido una mentira. Julián, ella tiene que saberlo, porque si no lo sabe, va a seguir firmando papeles, va a seguir dándole dinero, va a perder todo. Pero la va a destruir, mamá. La va a romper. Ya está rota, mijo. Lo que pasa es que ella no lo quiere ver». Esa noche, Julián decidió hablar con Eloa. Me llamó a la medianoche. «Lo hice, mamá. Le mostré todo, los documentos, los préstamos, lo que dijo el empleado». «¿Cómo reaccionó?» Hubo un silencio largo, demasiado largo. Primero no me creyó. Dijo que yo estaba inventando cosas, que quería separarla de su papá. Luego leyó los documentos y se quedó en silencio. Un silencio que dolía más que cualquier grito. Y después lloró. Lloró durante horas. Yo solo la abrazaba. No sabía qué más hacer. «¿Le vas a decir a Alonso que lo saben?» «No todavía. Eloa me pidió tiempo. Dice que necesita procesar todo esto, que necesita hablar con su terapeuta. Julián, esto ya no es solo emocional.
Esto es fraude. Alonso está cometiendo un delito. Lo sé, mamá, lo sé, pero Eloa todavía no está lista para denunciarlo. Y yo no puedo obligarla. Agregué los nuevos documentos a mi carpeta de evidencias. Ya no era solo una libreta, ya era un expediente completo. Roberto revisó todo esa semana. Ivana, con esto podemos proceder no solo por violencia familiar, sino por fraude. Alonso podría ir a prisión por años. ¿Y Eloa? Ella es víctima, no cómplice. Firmó bajo engaño. Cualquier juez lo verá así. Pero necesitamos que ella testifique. Sí, y ahí está el problema. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que Eloa evitó a su padre. No respondía a sus llamadas. No iba a visitarlo. Alonso empezó a desesperarse. Le mandaba mensajes a todas horas. Hija, ¿estás bien? ¿Por qué no contestas? Eloa, necesito hablar contigo. Es urgente. Hija, ¿qué te ha dicho ese muchacho? No le creas. Él solo quiere separarnos. Pero Eloa no respondía. Hasta que un día, Alonso se presentó en el departamento de ellos. Era un domingo por la tarde. Julián estaba en mi casa. Eloa estaba sola. Alonso tocó la puerta. Eloa abrió. Y lo que pasó después cambió todo. Eloa me llamó llorando 2 horas después. Señora Ivana, necesito ayuda. Por favor. ¿Qué pasó, mija? Mi papá vino. Yo le dije que sabía todo. Lo de los préstamos, lo de la empresa. Todo. ¿Y él qué dijo? Al principio negó todo. Dijo que yo estaba confundida, que Julián me había envenenado la mente. Pero yo le mostré los documentos, las copias que Julián sacó. ¿Cómo reaccionó? Eloa sollozó. Se puso furioso. Empezó a gritar. Dijo que yo era una malagradecida, que después de todo lo que él había hecho por mí, así le pagaba. Que él sacrificó su vida entera por criarme sola, y que ahora yo lo estaba traicionando por un hombre que apenas conocía. Eloa, escúchame. Eso no es verdad. Tú no lo estás traicionando. Él te traicionó a ti. Lo sé, señora Ivana. Ahora lo sé. Pero duele igual. ¿Dónde está tu papá ahora? Se fue. Pero antes de irse me dijo algo que no puedo sacarme de la cabeza. ¿Qué te dijo? Hubo un silencio. Luego, con voz quebrada, Eloa dijo. Me dijo, si me denuncian, voy a perder todo. Y si yo pierdo todo, tú también. Porque esa casa donde vives está a mi nombre también. Y si caigo, te voy a llevar conmigo. ¿Aún te preguntas si hiciste lo correcto al descubrir la verdad? ¿Si era mejor seguir en la ignorancia que enfrentar el dolor de saber? A veces, la verdad nos libera, pero primero nos destroza. Cuéntame, ¿tú qué habrías hecho? Hay momentos en la vida en los que todo lo que has construido se derrumba en cuestión de segundos. Y lo único que puedes hacer es mantenerte de pie y confiar en que después de la tormenta, algo nuevo podrá crecer. Para Julián, ese momento llegó en su cumpleaños. Mayo llegó con un calor sofocante y con decisiones que ya no podían posponerse. Después de la amenaza de Alonso, Eloa cayó en una depresión profunda. Dejó de ir a trabajar durante una semana. Apenas comía, apenas hablaba. Julián me llamaba todos los días, preocupado. No sé qué hacer, mamá. La veo y es como si estuviera vacía, como si algo dentro de ella se hubiera apagado. Necesita tiempo, mijo. Acaba de descubrir que su vida entera ha sido una mentira, que el hombre que creía que la protegía, en realidad la estaba usando. Pero me da miedo que haga algo. ¿Algo como qué? Julián no respondió, pero ambos sabíamos a qué se refería. La carta que había encontrado en la caja de zapatos seguía resonando en mi mente. A veces pienso que sería más fácil desaparecer. Hablé con la terapeuta de ellos. Me dio su número Julián con permiso de Eloa. Señora Ivana, me dijo con voz profesional pero cálida. Eloa está pasando por un proceso de duelo muy complejo. No solo perdió la imagen que tenía de su padre, perdió la narrativa de su vida. Todo lo que creía sobre sí misma, sobre su familia, sobre el amor, se ha derrumbado. ¿Está en peligro? No creo que vaya a lastimarse físicamente, pero emocionalmente está muy frágil. Necesita apoyo, necesita que Julián sea paciente. Y necesita tiempo para decidir qué quiere hacer. ¿Y la denuncia? Hubo una pausa. Esa decisión tiene que salir de ella. Si la presionan, va a sentir que todos la están controlando, incluyendo a Julián.
y eso podría empeorar todo. Roberto, por su parte, tenía una opinión diferente. Ivana, no podemos esperar eternamente. Alonso sigue libre, sigue teniendo acceso a Eloa, sigue siendo una amenaza. Pero ella no está lista. ¿Y cuándo va a estarlo? ¿Cuándo Alonso vuelva a golpear a Julián? ¿Cuándo la presione más? ¿Cuándo destruya lo poco que les queda? No lo sé, Roberto, pero no puedo obligar a esa muchacha a hacer algo que no está lista para hacer. Roberto suspiró. Está bien, esperaremos, pero no por mucho tiempo. El cumpleaños de Julián era el 25 de mayo, 31 años. Yo quería hacer una comida pequeña en mi casa, solo nosotros tres. Algo tranquilo, pero Eloa tenía otros planes. Julián, le dijo una mañana mientras desayunaban, quiero hacer una fiesta para tu cumpleaños. Julián la miró sorprendido. ¿Una fiesta? Eloa, no estás bien, no tienes que hacer eso. Quiero hacerlo, necesito hacerlo. He estado encerrada en mi cabeza durante semanas. Necesito hacer algo normal, algo que nos recuerde que todavía podemos ser felices. Julián me llamó esa tarde para contármelo. No sé si es buena idea, mamá. ¿Por qué? Porque Eloa quiere invitar a su papá. Sentí como el estómago se me contraía. ¿Qué? Dice que a pesar de todo, sigue siendo su padre, que no puede simplemente borrarlo de su vida, que necesita intentar tener una última conversación con él, civilizada, en un lugar neutral. Julián, eso es peligroso, lo sé, pero ella insiste, y yo no quiero negarle algo que parece darle un poco de esperanza. La fiesta se organizó para el sábado 25 de mayo, en el departamento de Julián y Eloa. Serían pocas personas, Roberto y yo. 2 amigos de Julián del trabajo, una prima de Eloa y Alonso. Pasé toda esa semana con un nudo en el estómago. Hablé con Roberto. Voy a estar atento, me dijo. Si Alonso hace algo, lo que sea, voy a actuar. ¿Y si no hace nada? Entonces esperaremos. Pero algo me dice que ese hombre no va a poder contenerse. Los tipos como él nunca pueden. El día de la fiesta llegó con un cielo despejado y un calor húmedo que hacía difícil respirar. Llegué al departamento a las 6 de la tarde. Roberto llegó poco después. Eloa había decorado todo con globos y una pancarta que decía «Feliz cumpleaños, Julián». Había preparado botana, refrescos, una mesa llena de comida. Parecía una fiesta normal, pero todos sabíamos que no lo era. Alonso llegó a las 7 en punto. Lo vi entrar y sentí como todo mi cuerpo se tensaba. Venía vestido de manera impecable. Camisa blanca, pantalón de vestir oscuro, zapatos brillantes. Traía una caja envuelta en papel dorado. «Felicidades, muchacho», le dijo a Julián, extendiéndole la mano. Julián la estrechó con rigidez. «Gracias por venir». Alonso volteó hacia Eloa. Le dio un beso en la frente. «Hija, te ves cansada. ¿Estás comiendo bien?» Eloa forzó una sonrisa. «Estoy bien, papá». Alonso me miró. Luego miró a Roberto con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Qué gusto volver a verlos». No respondimos. La primera hora transcurrió con una tensión que podía cortarse con cuchillo. Hablábamos de cosas triviales, del clima, del tráfico, de las noticias. Pero todos estábamos esperando a que algo explotara. Y explotó justo cuando íbamos a partir el pastel. Eloa estaba sirviendo refresco cuando Alonso dijo en voz alta, para que todos escucharan: «Julián, ¿ya le dijiste a tu mamá que estás pensando en cambiar de trabajo?» Julián lo miró confundido. «No estoy pensando en cambiar de trabajo». «¿No? Pensé que habías mencionado algo sobre una oportunidad en Guadalajara». «Nunca dije eso». Alonso sonrió. «Ah, tal vez lo confundí. Es que Eloa me comentó que estaban considerando mudarse, para empezar de nuevo, lejos de aquí». Eloa dejó la jarra de refresco sobre la mesa. «Papá, yo nunca dije eso». «¿No, hija? Qué raro. Pensé que querías alejarte de mí». El silencio cayó como una losa. Julián dio un paso adelante. «Señor Alonso, creo que malinterpretó». «No malinterpreto nada, muchacho. Sé perfectamente lo que está pasando. Tú has estado llenándole la cabeza a mi hija con mentiras, haciéndola creer que yo soy el malo de esta historia. Usted es el que ha estado mintiéndole durante años». La voz de Julián sonó firme, clara. Alonso lo miró con desprecio. «Cuida tus palabras». «¿O qué? ¿Va a pegarme de nuevo? ¿Delante de todos?» Eloa empezó a llorar. «Por favor, paren.
Los dos, pero Alonso ya no escuchaba. ¿Sabes qué es tu problema, muchacho?, dijo acercándose a Julián. ¿Que crees que puedes llegar a una familia y cambiarlo todo? ¿Que crees que porque te casaste con mi hija, ahora tienes derecho a opinar sobre mi vida? No opino sobre su vida. Me importa la de Eloa, y usted la está destruyendo. Yo la crié solo. Yo sacrifiqué todo por ella. Usted la usó, la manipuló, le sacó dinero que no tenía, la hizo firmar préstamos fraudulentos. Alonso se quedó paralizado. Su cara cambió. De la furia pasó a algo más peligroso, frialdad calculada. ¿Cómo te atreves a acusarme de eso? Porque es verdad, y lo sabemos. Tenemos las pruebas. Alonso miró a Eloa. ¿Tú les diste información de mis asuntos privados? Eloa temblaba. Papá, yo solo quería entender. Me traicionaste. Tú me traicionaste a mí primero, gritó Eloa, con una fuerza que nadie esperaba. Me mentiste durante años, usaste mi nombre para sacar préstamos. Me dijiste que la empresa estaba bien cuando estaba en quiebra. Me hiciste sentir culpable por querer mi propia vida. Alonso dio un paso hacia ella. Todo lo que hice fue por ti. No, todo lo que hiciste fue por ti, para no estar solo, para no enfrentar tus propios fracasos. Y entonces pasó. Alonso levantó la mano como si fuera a abofetear a Eloa, pero antes de que pudiera hacerlo, Julián se interpuso. Y Alonso, cegado por la rabia, descargó el puño contra el rostro de Julián. El golpe sonó seco, fuerte. Julián cayó hacia atrás, chocando contra la mesa. Los vasos se rompieron. El pastel se volcó. Todos gritaron. Roberto se levantó de inmediato, pero yo fui más rápida. Me paré entre Alonso y Julián. ¡Ya basta!, grité con una voz que no sabía que tenía. Alonso me miró, respirando agitadamente, y entonces sonrió. Esa sonrisa de superioridad que tanto odiaba. Yo solo le enseñé una lección, dijo con burla. A ver si así aprende a no meterse en lo que no le importa. Todos se quedaron en silencio. Nadie se rió. Nadie aplaudió. Solo hubo horror. Y entonces Julián, con sangre en el labio y un hematoma morado formándose debajo del ojo derecho, se levantó despacio. Se acercó a mí. Se inclinó junto a mi oído y susurró tan bajito que solo yo pude escuchar. Mamá, ejecuta el plan. Lo miré a los ojos y vi en ellos algo que no había visto en meses. Claridad, decisión, libertad. Asentí. Alonso, creyendo que había ganado, caminó hacia la puerta. Ya me voy. No voy a quedarme en un lugar donde no me respetan. Pero antes de que pudiera salir, Roberto bloqueó la puerta. No va a ningún lado, dijo con voz de policía. Alonso lo miró con desprecio. ¿Me vas a detener? ¿Por qué? ¿Por defender mi honor? ¿Por agresión? En presencia de múltiples testigos. Alonso se rió. Es mi palabra contra la de él. Roberto sacó su teléfono. Lo volteó. En la pantalla se veía un video de los últimos 5 minutos, incluido el momento exacto en que Alonso golpeó a Julián. No, dijo Roberto con calma. Es la evidencia contra usted. La sonrisa de Alonso se borró. Miró a Eloa, buscando apoyo, pero Eloa solo lloraba en silencio, abrazada a Julián. Miró a los amigos de Julián. Todos lo miraban con repulsión. Miró a Roberto, que ya estaba marcando a la estación, y finalmente me miró a mí. Y en ese momento entendió que habíamos estado preparándonos, que cada golpe, cada amenaza, cada mentira había sido documentada, que el plan no era venganza, era justicia. Cometió un error, le dije mirándolo fijamente. Creyó que podía seguir lastimando a mi hijo, que nadie iba a hacer nada, pero las madres siempre protegemos a nuestros hijos, siempre. Alonso abrió la boca para decir algo, pero ya no importaba, porque las sirenas ya se escuchaban a lo lejos. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión de la que no puedes volver atrás? ¿Has tenido que elegir entre el silencio y la justicia? Yo elegí proteger a mi hijo. Y aunque dolió, aunque fue difícil, fue lo correcto. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Hay victorias que no se celebran con gritos ni con champán. Hay victorias que llegan en silencio, con el peso de todo lo que tuviste que perder para ganarlas. Esa noche, cuando las patrullas se llevaron a Alonso, nadie brindó. Solo nos quedamos ahí, de pie en medio de un departamento destruido, tratando de entender que finalmente habíamos hecho lo correcto.
Los policías llegaron en menos de 10 minutos. Roberto les explicó la situación, les mostró el video, les mostró las fotografías de los moretones anteriores que yo había guardado durante meses, les mostró los documentos del fraude. Alonso intentó defenderse. Fue un malentendido, decía mientras lo esposaban. Mi yerno me provocó. Yo solo me defendí. Pero uno de los oficiales, una mujer joven de mirada firme, lo interrumpió. Señor, tenemos video, tenemos testigos y tenemos un historial documentado de agresiones previas. Tiene derecho a guardar silencio. Le sugiero que lo use. Alonso me miró una última vez antes de que lo sacaran del departamento. En sus ojos ya no había arrogancia, solo había odio y miedo. Cuando se lo llevaron, Eloa se derrumbó. Literalmente se dejó caer al piso, sollozando de una forma que partía el alma. ¿Qué hice?, repetía una y otra vez. ¿Qué hice? Julián se arrodilló junto a ella. Tenía el ojo hinchado, el labio partido, pero lo único que le importaba era consolarla. Hiciste lo correcto, mi amor. Hiciste lo correcto. Pero es mi papá y lo mandé a la cárcel. No, Eloa. Él se mandó solo, con sus propias acciones. Pero Eloa no podía escucharlo. El dolor era demasiado grande. Esa noche nos quedamos todos en el departamento. Los amigos de Julián se fueron después de ayudarnos a limpiar. La prima de Eloa se quedó un rato más, abrazando a su prima en silencio. Roberto hizo las llamadas necesarias. Habló con la fiscalía, con su comandante. Se aseguró de que todo quedara documentado correctamente. Yo me quedé en la cocina, preparando té de manzanilla que nadie tomó. Julián se quedó con Eloa en el sofá, sosteniéndola mientras ella lloraba. A las 2 de la mañana, finalmente Eloa se quedó dormida de puro agotamiento. Julián la cargó hasta la cama, la arropó con ternura, le dio un beso en la frente, y luego salió de la habitación, cerrando la puerta con cuidado. Cuando regresó a la sala, se sentó junto a mí. Roberto estaba dormido en el sillón, con su chamarra de policía como cobija. Julián y yo nos quedamos en silencio durante varios minutos. Luego, él habló. «Mamá, gracias. ¿Por qué, mijo? Por no rendirte, por creerme cuando te dije que algo estaba mal, por guardar las pruebas, por estar lista cuando llegó el momento. Tomé su mano. Soy tu madre, Julián. Siempre voy a protegerte. Siempre. Lo sé, pero hoy entendí algo. ¿Qué? Que proteger a alguien no es solo abrazarlo. A veces es tomar decisiones difíciles. A veces es hacer lo que duele porque sabes que es lo correcto. Los días siguientes fueron un torbellino. Alonso fue procesado. Le asignaron un abogado de oficio porque, irónicamente, no tenía dinero para pagar uno privado. Toda su riqueza había sido una fachada construida con el dinero de Eloa. La fiscalía presentó cargos por violencia familiar, agresión física documentada en múltiples ocasiones, fraude, 2 préstamos obtenidos mediante engaño, extorsión, uso de chantaje emocional para obtener dinero. Roberto testificó. Yo testifiqué. Julián testificó. El empleado de la empresa de Alonso también testificó, explicando cómo había visto durante años el patrón de manipulación. Pero la que más importaba era Eloa, y ella no estaba lista. Pasó una semana en la cama, sin comer, sin hablar, solo mirando el techo. Julián tuvo que pedir permiso en su trabajo. Yo me mudé temporalmente al departamento de ellos para ayudar. La terapeuta venía a visitarla 3 veces por semana. Está en shock, me explicó. No solo perdió a su padre, perdió la versión de su padre que había construido en su mente. Perdió la historia de su vida. Eso requiere tiempo para procesarse. ¿Va a poder testificar? La terapeuta me miró con seriedad. Esa decisión tiene que ser suya, y solo suya. Si la presionamos, podría retroceder. Podría incluso defender a su padre como mecanismo de protección. Roberto hablaba conmigo todas las noches. El caso es sólido, incluso sin el testimonio de Eloa, me decía. Tenemos video del golpe en la fiesta. Tenemos las fotografías anteriores. Tenemos los documentos del fraude. Tenemos testigos. Alonso va a ir a prisión de todas formas. ¿Por cuánto tiempo? Con todo lo que tenemos, entre 3 y 7 años. ¿Y si Eloa testifica? Podrían ser 10. Tal vez más. 10 días después del incidente, Eloa salió de la habitación.
Era temprano en la mañana. Yo estaba preparando el desayuno. Julián se había ido a trabajar, tratando de recuperar un poco de normalidad. Eloa apareció en la puerta de la cocina, descalza, con el cabello despeinado y los ojos hinchados. «Señora Ivana», dijo con voz ronca, «necesito hablar con usted». Nos sentamos en la mesa. Le serví café. Ella lo tomó entre sus manos, buscando calor. «No sé cómo sentirme», comenzó. «Una parte de mí odia a mi papá por todo lo que hizo, pero otra parte sigue queriendo defenderlo. Sigue sintiendo que lo traicioné. Eloa, tú no lo traicionaste. Él traicionó tu confianza. Durante años. Lo sé. Mi terapeuta me lo repite todos los días. Pero saber algo con la cabeza es diferente a sentirlo con el corazón. Eso es cierto. He estado pensando mucho», continuó, mirando su café. «En todo. En mi mamá. En cómo murió cuando yo tenía 15 años. En cómo mi papá se derrumbó. En cómo yo tuve que convertirme en su razón para vivir. Eso no debió ser tu responsabilidad. Pero lo fue. Y durante todos estos años, creí que era amor. Creí que cuidar de él, sacrificarme por él, era lo que se suponía que debía hacer. Porque eso es lo que hacen las hijas buenas». Lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. «Pero ahora entiendo que mi papá no me estaba amando. Me estaba usando. Y lo peor es que yo se lo permití. Una y otra vez». Tomé su mano sobre la mesa. «Eloa, tú eras una niña cuando tu mamá murió. No tenías las herramientas para reconocer lo que estaba pasando. Tu papá era el adulto. Él era quien tenía la responsabilidad de buscar ayuda, de sanar, de no convertirte en su salvavidas emocional. Nada de esto es tu culpa. Pero firmé los papeles, le di el dinero, defendí sus acciones incluso cuando Julián me decía que algo estaba mal, porque te manipuló, porque sabía exactamente qué decir para hacerte sentir culpable. Eso no te hace cómplice, Eloa, te hace víctima». Eloa lloró en silencio durante varios minutos. Luego, limpió sus lágrimas y me miró directamente. «La fiscal me llamó ayer. Quiere que testifique». «Lo sé. ¿Usted cree que debo hacerlo?». Respiré profundo antes de responder. «Yo no puedo tomar esa decisión por ti, mija. Es demasiado importante, demasiado personal. Pero ¿usted qué haría en mi lugar? Si fuera yo, pensaría en 2 cosas. Primero, en todas las mujeres que están pasando por lo mismo que tú, que tienen padres, esposos, hermanos que las manipulan, que las controlan, que las usan, y que necesitan ver que es posible defenderse, que es posible decir no más». Eloa asintió despacio. «Y la segunda cosa, pensaría en la mujer que quiero ser de aquí en adelante. Si quiero ser alguien que sigue cargando culpas que no son suyas, o alguien que finalmente se libera. Porque testificar no es venganza, Eloa, es liberación». Eloa no respondió de inmediato. Se quedó ahí sentada, mirando su café, procesando. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. «Voy a testificar». «¿Estás segura?». «No, pero creo que nunca voy a estarlo. Y si espero a estar completamente segura, nunca lo haré. Así que voy a hacerlo ahora, mientras todavía tengo el valor». La audiencia se programó para el jueves de la siguiente semana. Eloa pasó esos días preparándose con la fiscal, revisando los documentos, recordando cada mentira, cada manipulación, cada momento en que había sentido que algo estaba mal, pero había ignorado su instinto. Julián la acompañaba a todas las reuniones. Yo también. La noche anterior a la audiencia, Eloa no pudo dormir. La encontré sentada en la sala a las 3 de la mañana, mirando por la ventana. «¿No puedes dormir?», le pregunté, sentándome junto a ella. «Sigo pensando en mi mamá», dijo. «¿En qué habría dicho ella si supiera todo esto?». «¿Qué crees que habría dicho?». Eloa sonrió tristemente. «Creo que me habría dicho que merezco ser feliz, que merezco una vida propia, que ella no me habría querido así, sacrificándome por mi papá. Entonces ya sabes qué hacer». «Sí, pero sigue doliendo. Siempre va a doler, mija. Pero el dolor que viene de hacer lo correcto es diferente al dolor que viene de seguir callada. Uno te libera, el otro te destruye». El día de la audiencia amaneció gris y lluvioso. Llegamos al juzgado temprano. Roberto nos acompañó. La terapeuta de Eloa también estuvo presente. Alonso estaba ahí, esposado, sentado junto a su abogado. Cuando vio entrar a Eloa, su expresión cambió. Trató de parecer arrepentido.
vulnerable, pero Eloa ya no caía en ese juego. Cuando le tocó testificar, Eloa subió al estrado con paso firme, juró decir la verdad, y entonces habló. Habló de su infancia después de la muerte de su madre, de cómo su padre había dejado de ser su protector para convertirse en su carga. Habló de los años de manipulación emocional, de las veces que había querido irse de viaje, cambiar de trabajo, tomar decisiones propias, y su padre la había hecho sentir culpable. Habló del dinero, de los préstamos que firmó sin entender, de las transferencias mensuales que vaciaron su cuenta. Habló de Julián, de cómo su padre lo había golpeado, humillado, saboteado, y habló de la noche de la fiesta, del momento en que vio a su padre golpear al hombre que amaba, y finalmente entendió que tenía que elegir, no entre su padre y su esposo, sino entre la mentira y la verdad. Cuando terminó de testificar, había lágrimas en los ojos de varios presentes. El juez le agradeció su valentía. Alonso, desde su asiento, la miraba con una mezcla de rabia y desesperación. Intentó hablar, pero su abogado lo detuvo. El veredicto llegó 2 semanas después, culpable en todos los cargos. Sentencia: 8 años de prisión. Además, Alonso tendría que devolver todo el dinero que había obtenido fraudulentamente de Eloa. Su casa sería embargada para pagar la deuda. Cuando el juez dio el golpe final con el mazo, Eloa no lloró. Solo respiró profundo, como si finalmente pudiera llenar sus pulmones de aire después de años de asfixia. Esa noche, Julián, Eloa, Roberto y yo cenamos en mi casa. No celebramos, no brindamos. Solo compartimos un plato de sopa de lima, pan caliente y silencio cómodo, porque a veces las victorias más grandes no necesitan palabras, solo necesitan presencia. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la lealtad a alguien y la lealtad a ti mismo? ¿Has tenido que romper cadenas que creías que eran amor? Eloa lo hizo, y aunque dolió, aunque fue difícil, fue el comienzo de su libertad. ¿Tú qué hubieras elegido? Dicen que la justicia humana cierra casos, pero la justicia poética cierra ciclos. Y a veces, ver cómo alguien que causó tanto daño recibe exactamente lo que merece no trae satisfacción, solo trae paz. Los primeros meses después del juicio fueron extraños. Era como si todos estuviéramos aprendiendo a caminar de nuevo, a respirar sin miedo, a vivir sin esperar que en cualquier momento todo volviera a explotar. Julián regresó al trabajo. Su jefe, que había presenciado cómo el ascenso se le había escapado por culpa de Alonso, le ofreció otra oportunidad, un proyecto importante, una segunda chance. Esta vez, Julián la aprovechó. Eloa volvió a su escuela. Sus alumnos la recibieron con abrazos y dibujos. Uno de ellos le regaló una tarjeta que decía: «Maestra Eloa, te extrañamos. Eres la mejor». Ella lloró al leerla, pero esta vez fueron lágrimas de gratitud. Yo volví a mi rutina, a mi jardín, a mis plantas, a mis mañanas tranquilas con café y silencio. Pero algo había cambiado en mí también. Había aprendido que el amor de madre no es solo dar abrazos y preparar comida. A veces es tomar decisiones difíciles, a veces es documentar, esperar, actuar en el momento preciso. A veces es ser la guerrera que tu hijo necesita, aunque eso signifique hacer cosas que nunca imaginaste. Roberto seguía viniendo los domingos, ya no solo por deber de ex esposo amigable, sino porque genuinamente disfrutaba nuestra compañía. Una tarde, mientras tomábamos café en mi cocina, me dijo: «Sabes, Ivana, he visto muchos casos en mi carrera, pero este fue diferente». ¿Por qué? Porque no actuamos por venganza, actuamos por protección, y eso hace toda la diferencia. ¿Crees que hicimos lo correcto? Roberto me miró con esos ojos que conocía desde hacía más de 30 años. No tengo ninguna duda. Pero lo que realmente me importaba era saber cómo estaba Alonso. No por compasión, no por perdón, sino porque necesitaba saber que finalmente estaba recibiendo las consecuencias de sus actos. Y la vida, esa maestra implacable, se encargó de darle exactamente lo que merecía. 2 meses después de que entrara a prisión, recibimos noticias. La prima de Eloa, que tenía contactos en el sistema penitenciario, nos contó lo que estaba pasando. Alonso había llegado a la prisión con su arrogancia intacta, creyendo que podría manipular a los demás reclusos como había manipulado a su hija. Pero en prisión,
La jerarquía funciona diferente. Y los hombres que maltratan a sus familias no son bien vistos. Le quitaron sus privilegios en la primera semana, nos contó la prima de Eloa. Intentó sobornar a un guardia para que le consiguiera una celda mejor. El guardia lo reportó. Lo pusieron en aislamiento 3 días. ¿Y después?, preguntó Eloa, con una mezcla de curiosidad y dolor. Después intentó formar alianzas, contarles a otros reclusos que él era empresario, que tenía conexiones, que cuando saliera podría ayudarlos. Pero alguien investigó su caso. Se enteraron de que había golpeado a su yerno, de que había estafado a su propia hija. La prima hizo una pausa. Los reclusos tienen sus propios códigos, y maltratar a la familia es imperdonable. Lo aislaron socialmente. Nadie le habla, nadie se sienta con él en el comedor. Está completamente solo. Eloa bajó la mirada cuando escuchó eso. ¿Estás bien?, le preguntó Julián, tomando su mano. Sí, respondió ella después de un momento. Es solo que, toda su vida, mi papá usó el miedo de estar solo para manipularme. Me decía, soy todo lo que tienes, tú eres todo lo que tengo, no podemos abandonarnos. ¿Y? Y ahora está exactamente donde siempre dijo que temía estar. Solo, completamente solo. Y yo no siento lástima. Siento que finalmente está viviendo las consecuencias de haber usado ese miedo como arma. Pasaron más meses. En junio, recibimos otra noticia. La empresa de Alonso fue oficialmente liquidada. No quedaba nada. Los acreedores se llevaron todo. Los empleados encontraron otros trabajos. El empleado que había testificado a favor nuestro nos llamó para agradecer. Ustedes me dieron el valor para hablar, nos dijo. Llevaba años viendo cosas que estaban mal y callándome. Pero cuando vi que ustedes no tenían miedo de enfrentarlo, yo tampoco tuve miedo. Ahora trabajaba en otra empresa de construcción, con mejor sueldo, con un jefe que lo respetaba. A veces, me dijo antes de colgar, hacer lo correcto no solo te salva a ti, salva a todos los que estaban atrapados en el mismo sistema. En agosto, la casa de Alonso fue embargada y vendida en subasta. El dinero se usó para pagar las deudas que había acumulado, para devolver parte de lo que le había robado a Eloa. No fue todo, nunca podría ser todo, pero fue algo, y a veces, algo es suficiente para empezar de nuevo. Eloa decidió usar ese dinero para algo significativo. Pagó las deudas que tenían pendientes, liberó el departamento de la hipoteca fraudulenta, y con lo que sobró, abrió una cuenta de ahorros. Es para el futuro, me dijo una tarde mientras tomábamos té en mi jardín. Para cuando Julián y yo estemos listos para tener hijos. Quiero que crezcan sabiendo que el dinero es una herramienta, no una cadena, que no tienen que sacrificarse por nadie. Van a ser muy afortunados de tenerte como mamá, le dije. Eloa sonrió. Era la primera sonrisa genuina que le veía en meses. Espero ser la mitad de buena madre de lo que usted es, señora Ivana. En octubre, casi 6 meses después del juicio, recibí una llamada inesperada. Era un número desconocido. Contesté con cautela. ¿Señora Ivana Galeana? Sí, ¿quién habla? Soy la trabajadora social del penal donde está recluido Alonso Méndez. Él solicitó que la contactáramos. Sentí como el estómago se me contraía. ¿Para qué? Quiere hablar con usted. Dice que tiene algo importante que decirle. No tengo nada que hablar con ese hombre. Entiendo, señora, pero él insistió en que le transmitiera un mensaje. Dudé, pero la curiosidad pudo más. ¿Qué mensaje? La trabajadora social hizo una pausa. Luego dijo que se disculpa, que finalmente entiende lo que hizo, y que si pudiera regresar el tiempo, lo haría todo diferente. Colgué sin decir nada más. No le creí. Alonso había pasado toda su vida manipulando. No iba a cambiar ahora solo porque estaba en prisión. Pero algo en mí se preguntó, ¿y si era verdad? ¿Y si realmente había entendido? Hablé con Roberto esa noche. Es una táctica, me dijo sin dudar. Los tipos como él siempre buscan la forma de salirse con la suya. Probablemente quiere apelar su sentencia. Quiere que Eloa o Julián hablen a su favor. No caigas en eso. No voy a caer. Pero me pregunto si las personas pueden cambiar. Pueden. Pero el cambio real no empieza con pedir perdón. Empieza con aceptar las consecuencias. Y Alonso todavía está buscando escapar de ellas. No le dije nada a Eloa sobre la llamada. No quería perturbar su paz. Porque por primera vez en años, Eloa estaba en paz.
Había dejado de revisar compulsivamente su teléfono, esperando llamadas de su padre. Había dejado de sentirse culpable por tomar decisiones sin consultarlas con nadie. Había dejado de cargar con el peso de ser la salvadora de alguien más. Simplemente vivía. Iba a trabajar. Cocinaba con Julián. Salía con amigas. Reía. Y esa risa era la mejor venganza contra Alonso, porque él había apostado a que sin él, ella se derrumbaría, y estaba más fuerte que nunca. En noviembre, un año después de que todo comenzara, Julián recibió su ascenso. Esta vez no hubo interferencias, no hubo llamadas urgentes, no hubo sabotajes, solo trabajo duro, esfuerzo propio, mérito real. Hicimos una cena pequeña para celebrar, solo nosotros 4, Julián, Eloa, Roberto y yo. Brindamos con agua de Jamaica. Por las segundas oportunidades, dijo Julián. Por la libertad, añadió Eloa. Por la justicia, dijo Roberto. Y yo dije, por los finales que son en realidad nuevos comienzos. Esa noche, después de que Julián y Eloa se fueran, me quedé sola en mi sala. Saqué la libreta donde había documentado todo, las fechas, las evidencias, los incidentes. La abrí y leí cada página. Y entonces hice algo que nunca pensé que haría. La cerré, la guardé en un cajón y decidí no volver a abrirla, porque ya no la necesitaba. La historia había terminado, el ciclo se había cerrado, pero antes de guardarla, escribí una última entrada. Alonso Méndez, sentenciado a 8 años por violencia familiar, fraude y extorsión. Hoy está solo en una celda, viviendo exactamente lo que siempre usó como amenaza, el abandono. No tuvimos que vengarnos. La vida se encargó de darle lo que merecía. A veces, la justicia no necesita de nuestras manos, solo necesita de nuestra paciencia. Unos días después, Eloa me contó algo que me confirmó que todo había valido la pena. Señora Ivana, ayer me encontré con una de las maestras de mi escuela, una mujer mayor, muy callada. Siempre pensé que era tímida. ¿Qué pasó? Me detuvo en el pasillo y me dijo, Eloa, me enteré de lo que pasó con tu papá. Yo también viví algo similar hace años, pero nunca tuve el valor de denunciar. Ver que tú lo hiciste me hizo sentir que tal vez no fui cobarde, solo que no tuve las herramientas, y me abrazó. Eloa tenía lágrimas en los ojos. Me di cuenta de que al hablar, al testificar, no solo me salvé a mí, le di permiso a otras mujeres de creer que es posible. Y ahí estaba, la verdadera justicia. No solo en los 8 años que Alonso pasaría en prisión, sino en cada mujer que vio la historia de Eloa y pensó, yo también puedo. En cada hombre que vio a Julián defenderse y entendió que pedir ayuda no es debilidad. En cada madre que aprendió que proteger a sus hijos a veces significa ser implacable. Alonso perdió todo, su empresa, su casa, su libertad, su control, y lo más importante, perdió el poder que había tenido sobre Eloa durante años, porque ella ya no le tenía miedo, ya no sentía culpa, ya no le debía nada. Alguna vez Alonso me llamó exagerada por proteger a mi hijo. Años después, mientras estaba solo en aquel hospital de la prisión tratando una úlcera causada por el estrés de su aislamiento, la vida le cobró todas sus deudas, y yo no sentí alegría. Solo sentí que el universo finalmente había encontrado su equilibrio. ¿Has visto cómo la vida devuelve lo que las personas dan? ¿Has sido testigo de cómo quienes causan dolor terminan solos con su propio vacío? A veces, no necesitamos vengarnos. Solo necesitamos apartarnos y dejar que la justicia natural haga su trabajo. Hay historias que terminan, y hay historias que se transforman en lecciones. Esta es una de esas. Han pasado 2 años desde aquella noche en la que Alonso golpeó a mi hijo en su propia fiesta de cumpleaños. 2 años desde que pronunció esas palabras que creía que le darían poder. Yo solo le enseñé una lección. No sabía que esa frase sería su sentencia. No sabía que en ese momento, al intentar humillar a Julián, estaba firmando su propia condena. Hoy es un domingo de diciembre. El clima es fresco. El tipo de mañana que invita a quedarse en casa con una taza de café caliente y una manta. Estoy en mi cocina, la misma cocina donde Julián se sentó hace años con un ojo morado, pidiéndome ayuda.
La misma cocina donde Eloa lloró al descubrir la verdad sobre su padre. La misma cocina donde Roberto y yo planeamos cada paso que nos llevaría a la justicia. Pero hoy no hay lágrimas, no hay miedo, no hay silencios pesados. Hoy hay risas. Julián y Eloa llegaron hace una hora. Traen a alguien con ellos, una niña de 6 meses, de ojos grandes y curiosos, de sonrisa que ilumina todo a su alrededor. Se llama Lucía, mi nieta. La cargo en mis brazos y siento cómo el tiempo se detiene. Pienso en todo lo que tuvimos que atravesar para llegar a este momento. En las noches sin dormir, en las decisiones imposibles, en el dolor de ver a mi hijo sufrir y tener que esperar el momento correcto para actuar. Pero valió la pena. Todo valió la pena. Porque esta niña va a crecer en una familia diferente. Una familia donde el amor no es control, donde la protección no es manipulación, donde los límites son claros y el respeto es mutuo. ¿Cómo estuvo la semana, mijo?, le pregunto a Julián mientras le preparo café. Bien, mamá. Cerramos el proyecto del que te había contado. Mi jefe está muy contento. Incluso mencionó la posibilidad de ascenderme de nuevo. Eso es maravilloso. Sí, y esta vez no tengo miedo de que algo lo arruine. Esta vez sé que lo que logre será solo por mi esfuerzo. Lo veo sonreír. Y en esa sonrisa ya no hay sombras. Eloa está sentada en la mesa, dándole de comer papilla a Lucía. Señora Ivana, me dice mientras limpia la boca de la bebé. El otro día pasó algo hermoso en mi escuela. ¿Qué pasó, mija? Una de las mamás de mis alumnos se me acercó al final de la clase. Me dijo que había escuchado mi historia, que ella también estaba en una relación complicada con un familiar que la manipulaba, y que verme a mí, con Lucía, feliz, le dio el valor para buscar ayuda. Los ojos de Eloa se llenan de lágrimas, pero son lágrimas diferentes a las que lloraba antes. Me di cuenta de que nuestro dolor no fue en vano, señora, que al atrevernos a romper el ciclo, le dimos permiso a otras personas de hacer lo mismo. Roberto llega poco después. Trae pan dulce de una panadería que le queda de camino. Se sienta en la mesa con nosotros como si nunca hubiera dejado de ser parte de esta familia, porque nunca dejó de serlo. ¿Cómo está mi nieta favorita?, dice, haciendo caras graciosas a Lucía. La bebé se ríe, esa risa pura de los niños que todavía no conocen el dolor del mundo. Es tu única nieta, papá, dice Julián. Por ahora, responde Roberto con una sonrisa pícara. Todos reímos. Más tarde, cuando Lucía se queda dormida en los brazos de su padre, la conversación se pone seria. Mamá, dice Julián, mirándome fijamente. Nunca te lo he dicho con estas palabras, pero necesito que lo escuches. Dime, mijo. Gracias por no rendirte. Gracias por creerme cuando te dije que algo estaba mal. Gracias por no minimizar mi dolor. Gracias por guardar cada prueba, por planear cada paso, por estar lista cuando llegó el momento. Su voz se quiebra un poco. Si no hubiera sido por ti, probablemente seguiría atrapado. Probablemente seguiría dejando que Alonso me golpeara, que me humillara, que destruyera mi matrimonio. Y hoy no estaría aquí, con mi familia, en paz. Me levanto y lo abrazo, a él y a Lucía que duerme en sus brazos. Eres mi hijo, Julián. Siempre voy a protegerte. Pero lo que hiciste fue tu decisión. Tú fuiste el que tuvo el valor de decir, ejecuta el plan. Yo solo fui el instrumento. Tú fuiste el que eligió liberarte. Eloa se une al abrazo. Yo también quiero agradecerle, señora Ivana, no solo por salvar a Julián, sino por salvarme a mí también. Tú te salvaste sola, mija. Yo solo te acompañé. No, usted me enseñó que el amor verdadero no duele, que la familia no es una jaula, que merezco respeto, y que romper con alguien que te lastima no es traición, es supervivencia. Roberto también se une, y ahí estamos los 4, abrazados en mi cocina, con Lucía dormida en medio de todos. Una familia que se rompió, que se reconstruyó, que aprendió que el amor no es perfecto, pero puede ser real. Después de comer, cuando el sol empieza a bajar y la luz entra sesgada por la ventana, Eloa me hace una pregunta que no esperaba. Señora Ivana, ¿usted ha sabido algo de mi papá? Me quedo callada por un momento. ¿Tú quieres saber? Eloa asiente despacio. Sí. No porque quiera volver a tener contacto con él,
sino porque necesito saber que cerré ese capítulo por completo. Suspiro y decido contarle la verdad. Tu papá cumplió 2 años de su sentencia. Le quedan 6 más. Según me dijo Roberto, ha intentado apelar 2 veces. Ambas fueron rechazadas. ¿Cómo está? Está solo. No recibe visitas. No tiene amigos en prisión. Su salud ha empeorado. Tiene problemas de presión arterial, úlceras. Los doctores dicen que es por el estrés. Eloa procesa la información en silencio. ¿Sabe usted si se arrepiente? Dice que sí. Mandó varias cartas pidiendo perdón. Pero Roberto investigó y descubrió que son parte de una estrategia para reducir su condena. No son genuinas. Eloa asiente. Me lo imaginaba. Mi papá siempre fue muy bueno manipulando. Hasta el final. ¿Cómo te sientes al saber eso? Eloa mira a Lucía, que ahora está despierta, jugando con los dedos de Julián. Me siento en paz, porque ya no es mi responsabilidad salvarlo. Ya no es mi trabajo hacerlo sentir mejor. Él tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. Y ahora ambos estamos viviendo las consecuencias. Esa noche, cuando todos se van, me quedo sola en mi casa. Me siento en el sillón de la sala, el mismo donde Julián se sentaba de niño a ver caricaturas. Cierro los ojos y pienso en todo lo que hemos vivido. Y me doy cuenta de algo. Esta historia no fue solo sobre salvar a Julián. Fue sobre enseñarle que está bien pedir ayuda, que está bien defenderse, que está bien decir no más. Fue sobre enseñarle a Eloa que no tiene que cargar con culpas que no son suyas, que merece ser feliz, que su valor no depende de cuánto se sacrifique por los demás. Y fue sobre enseñarme a mí misma que el amor de madre no siempre es suave. A veces es feroz, a veces es implacable, a veces es esperar en silencio hasta el momento exacto de actuar. Abro los ojos y miro la fotografía que tengo en la mesa de centro. Es de hace 2 semanas, en el bautizo de Lucía. Estamos todos ahí. Julián, Eloa, Roberto, yo y Lucía en el centro, con su vestido blanco. Una familia imperfecta, pero real. Una familia que sobrevivió. Pienso en Alonso, en cómo pasó tantos años construyendo un castillo de mentiras, en cómo usó el amor como arma, el miedo como control, la culpa como cadena, y en cómo, al final, todo se derrumbó, no por venganza, no por odio, sino por justicia, por la justicia simple y poética de que las acciones tienen consecuencias, y de que nadie puede huir de ellas para siempre. Me levanto y camino hacia mi jardín. Las rosas que planté hace años están floreciendo. Las lavandas desprenden su aroma dulce. El romero crece fuerte y verde. Todo crece en silencio, con paciencia, con tiempo, igual que la sanación. Pienso en todas las mujeres que están pasando por lo mismo que Eloa pasó. Las que tienen padres, esposos, hermanos, que las manipulan, que las controlan, que las hacen sentir culpables por querer ser felices. Y quiero decirles algo. Si estás escuchando esta historia y te sientes identificada, quiero que sepas esto. No estás loca. No eres exagerada, no eres malagradecida. Si alguien usa tu amor como un arma, eso no es amor, es control. Si alguien te hace sentir culpable cada vez que pones un límite, eso no es familia, es manipulación. Y si alguien te dice que sin ellos no eres nada, están mintiendo, porque tú eres completa, tú eres valiosa, tú mereces respeto. No es fácil romper esos ciclos, lo sé. Eloa lo sabe, Julián lo sabe. Duele, duele como arrancar una parte de ti misma, pero del otro lado de ese dolor está la libertad. Y la libertad vale cada lágrima, cada noche sin dormir, cada decisión difícil. Si estás en una situación así, busca ayuda. Habla con alguien de confianza. Documenta todo. No te quedes callada. Y recuerda, pedir ayuda no es debilidad. Es el acto más valiente que puedes hacer. Vuelvo a entrar a mi casa. Me sirvo una taza de té de manzanilla. Me siento en la mesa de la cocina y abro mi libreta vieja, la que usé para documentar todo. Paso las páginas lentamente, leyendo cada entrada, cada fecha, cada evidencia. Y al final, escribo una última nota. Hoy, 2 años después, puedo decir que ganamos. No porque destruimos a Alonso, sino porque nos liberamos de él.
Julián es feliz. Eloa está sanada. Lucía crecerá en una familia donde el amor es real. Y yo aprendí que a veces proteger a quien amas significa ser más fuerte de lo que creías posible. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. Porque al final, esa era la lección que Alonso nunca entendió. El amor verdadero no se impone, se elige. Y cuando dejas de elegirlo, el amor se va. Y lo único que queda es la soledad que siempre temiste. Yo solo le enseñé una lección, dijo. Y tenía razón, pero no era la lección que él creía. Era la lección de que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a lastimar a quien amo. Y esa lección la aprendimos todos, incluyendo él. Cierro la libreta, la guardo en el cajón. Y cierro el cajón con llave, porque esa historia ya terminó. Y ahora empieza una nueva, una historia de paz, de familia, de amor real. Una historia donde Lucía crecerá sabiendo que su abuela la protegerá siempre, igual que protegió a su padre. Igual que todas las madres protegen a sus hijos, con amor, con fuerza, con justicia. Me termino el té, apago las luces de la cocina y subo a mi habitación. Mañana será otro día de café por la mañana, de regar las plantas, de recibir llamadas de Julián. Otro día de vida normal. Y eso, después de todo lo que pasamos, es el mayor regalo. La normalidad, la paz, el silencio que no pesa. Antes de dormir, agradezco. Agradezco que tuvimos el valor de actuar. Agradezco que Roberto estuvo ahí. Agradezco que Eloa encontró su fuerza. Agradezco que Julián no se rindió. Y agradezco que hoy, en lugar de estar planeando cómo proteger a mi hijo de otro golpe, estoy planeando qué cocinar el próximo domingo cuando vengan a visitarme. Cierro los ojos y en la oscuridad susurro una última oración. No por Alonso, él ya no merece ni mis pensamientos, sino por todas las Eloas del mundo, por todas las mujeres atrapadas en relaciones que las destruyen, por todos los Julianes que sufren en silencio, por todas las madres que tienen que tomar decisiones imposibles, que encuentren su voz, que encuentren su fuerza, que encuentren su libertad y que sepan que del otro lado del miedo está la paz. Siempre está la paz. Gracias por escucharme hasta el final. Esta fue mi historia. La historia de cómo una madre protegió a su hijo, de cómo una mujer se liberó de su opresor, de cómo una familia se reconstruyó. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar, si te hizo sentir que no estás sola, entonces todo tuvo sentido. Suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día, puede cambiar toda una vida. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.